Hora de información en el sistema de noticias de Impacto. 7 de la mañana, 13 minutos, esa es la hora. Empezamos rápidamente el programa, luego haremos un comentario de la coyuntura que se vive tanto en Tacna, el Perú y el mundo, porque hay que estar atentos también a lo que sucede en Egipto en las últimas horas. Pero vamos rápidamente con la primera entrevista del programa. Estamos con el presidente del gobierno regional de Moquegua, el ingeniero Martín Vizcarra, que nos acompaña esta mañana para conversar acerca de un tema que se ha venido tocando mucho en el tema de los medios de comunicación local y nacionales, que es básicamente la crisis internacional, que tiene como primer efecto el tema de una desaceleración de nuestra economía, pero además que tiene como principales ciudades perjudicadas aquellas regiones conocidas en el país como mineras. En el caso de Tacna, la reducción se habla de hasta un 20%, y se dice también que, y se ha informado por parte de la SUNAT, que el primer semestre del año ha tenido una reducción la economía, o por lo menos lo que viene a ser las exportaciones en el tema de los minerales de más del 40%, lo cual ya nos dice que para el próximo año también habrá una reducción del canon. Kuczynski ha declarado el día de ayer que la economía recién empezaría a recuperarse en mayo del 2014. Don Martín Vizcarra, muy buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, don Fernando? Muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Radio 1 en la ciudad de Tacna. Efectivamente. Sí, le escuchamos, dígame. Lo escuchamos. No, lo que coincido plenamente con la preocupación que usted manifiesta. Incluso el día viernes hemos estado invitados a la ciudad de Arequipa, un foro cívico-patriótico que organizó la tercera región militar, donde incluía a todos los que habían participado en un diplomado de defensa nacional, que también se llevó en Tacna, en Moquegua, en Puno, en Arequipa, y me pusieron a mí ese tema, ¿no? El tema de la situación económica de la macrorregión sur a instancias del canon, ¿no? Y lo que fuimos claros en decir, en primer lugar, esto no es una sorpresa, ¿no? O sea, porque yo he visto algunas autoridades que recién se han enterado que tenían menos canon en el mes de julio de este año, hace un mes, cuando dieron la transferencia, ¿no? Y eso me parece que no es lo correcto, porque todos los días nosotros podemos acceder al portal del Ministerio de Energía y Minas y vemos cuál es la producción diaria que por obligación reportan las mineras al ministerio sobre el producto que explota. En este caso en Toquepala es el cobre, en Pajón es el cobre, casi en todo el sur, Cerro Verde es el cobre. O sea, sabemos cuál es la producción y la podemos comparar respecto a la del año pasado. Entonces nosotros podemos tener información sobre producción. Y uno entra a cualquier diario del Comercio, diario República o diario Gestión, en la página económica dice claramente los commodities. Y los commodities, cuánto es el valor del cobre, ¿no? Cuánto está el precio por libra. Y también lo comparamos. Simplemente con esos dos datos, producción de la mina y precio de lo que produce el cobre, nosotros podemos evaluar y ver cómo está respecto al año anterior. Entonces nosotros, más o menos ya a partir de julio del año pasado, sabíamos que en Moquegua la reducción, viendo esos dos parámetros, producción y precio del cobre, iba a estar por el orden del 10 al 15%. Y hay que prepararse, o sea, uno no puede enterarse cuando viene la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas y decir, ¿qué hacemos? Por favor, ayúdenos. Hay que ser previsores y por lo menos en nuestra región Moquegua, eso lo hemos hecho ya desde el año pasado y tenemos una tendencia que el próximo año la reducción debe ser alrededor del 15% respecto a este año, o sea que la cosa va a ser aún más crítica el año 2014, don Fernando. Si la situación era de esa manera, era previsible por los cálculos que se pueden hacer diariamente. ¿Qué hizo Moquegua para poder de alguna manera contener esa caída? En primer lugar, lo que hemos sido claros, porque nosotros hemos sido honestos, hay que hacerlo así, no estamos reclamando ahora al Tesoro Público, al Ministerio de Economía y Finanzas, como ¿por qué me has recortado el canon? El Ministerio no ha recortado nada, el canon es simplemente el 50% de impuesto de renta. Si ha caído el impuesto de la renta y se ha manifestado que en 3.000 millones de soles la recaudación ha disminuido respecto a lo que era la expectativa, obviamente esto tiene una relación directa con el canon. Entonces no es de que el Ministerio de Economía y Finanzas ha quedado con parte de nuestro canon, como se reclama en algunas regiones, es simplemente el efecto de el cambio de parámetros como productividad de la mina y además precio del cobre. Entonces
ya se debería venir. Entonces, los grandes proyectos que tenemos nosotros por ejecutar en Moquegua no lo podemos hacer usando como fuente de financiamiento el Cano, porque sabemos que es volátil. Un año puede subir, otro año se va al suelo, como está ocurriendo actualmente. Entonces, los grandes proyectos de Moquegua nosotros los hemos sustentado y los hemos solicitado para que se ejecuten con fondos de Tesoro Público o fondos de privados. Entonces, nosotros hemos definido 4 grandes proyectos en Moquegua. Uno, el Hospital Regional de Moquegua, ¿no? Al igual que Tacna, nosotros tenemos una larga expectativa por la construcción de un nuevo hospital, tiene más de 50 años el actual y necesitamos. 2, ampliar la frontera agrícola, principalmente en las lomas de Hilo, que conocemos con la segunda etapa del proyecto Pasaron de 3, asfaltar la carretera que nos suba a la parte altoandina de Moquegua, a la zona de Omate, Sánchez Cerro, Moquegua, Omate y que salga por Arequipa. Y 4, modernizar los centros educativos de toda la región, ¿no? Ponerlo a la vanguardia de lo que es la tecnología. Y felizmente los 4 proyectos los tenemos ya financiados, pero no con Canon. Entonces, que el Canon suba o baje no interfiere en los principales proyectos de ejecución en la región Moquegua. Hemos recibido en el mes de junio una transferencia de 130 millones del gobierno central para iniciar esos 3 proyectos. Estamos hablando carretera, una obra vial, agricultura, una obra sector económico productivo y las obras sociales. El hospital también está siendo financiado. Y ahí, el día viernes 16, hemos suscrito un convenio con Sauber donde ellos van a financiar la modernización de los 300 centros educativos de la región Moquegua por un monto de 108 millones financiado íntegramente, 100% por Sauber Perú. Entonces, esos 4 proyectos no tienen nada que ver con los vaivenes del Cano y seguimos adelante. Que sí nos afecta, claro que nos afecta la disminución del Cano, pero ya es para proyectos medianos o menores que tenemos que ver cómo nos adecuamos y cómo hacemos una reprogramación del presupuesto para minimizar los impactos de estos cambios, esta disminución del Cano. Si Sauber financia este tema de los colegios, ¿quiénes financian los otros 3 proyectos? El Tesoro Público. El Tesoro Público nos ha transferido en junio 130 millones, nos ha transferido 60 millones para la segunda etapa de Paso Grande, ya están en las cuentas del gobierno regional, 60 millones de soles, nos ha transferido 30 millones para comenzar el asfaltado de la carretera Moquegua-Omate, o sea, 30 millones de soles en las cuentas del gobierno regional, y 35 millones para el hospital regional de Moquegua. Esos proyectos, el día viernes también, el Consejo Regional ya nos ha autorizado para que hagamos el proceso de selección de las consultoras o contratistas para que ejecuten a través de un organismo internacional para acelerar los plazos, ¿no? Porque si no vamos por la OCE podemos demorarnos fácil 6, 8 meses en el proceso. A través de un organismo internacional podemos hacerlo máximo en 2 meses, que empezamos a partir del 1 de septiembre. O sea, en octubre estamos adjudicando la obra y en noviembre entregando adelantos para empezar. Eso vamos a hacer. Son fondos del Tesoro Público, pero no los hemos pedido después de ver la disminución del Cano, porque ahora sabemos que todos están haciendo cola en el Ministerio de Economía y Finanzas reclamando lo que ya se sabía desde el año pasado. No lo hemos pedido desde el año pasado porque eso es planificar, eso es proyectarse al futuro. Entonces, desde el año pasado tuvimos reuniones con el presidente Llanta, tuvimos reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, con el primer ministro y además ministro de Economía y Finanzas. ¿Y qué nos dijo? Lo mismo que dicen las autoridades de Tacna, de Arequipa, Puno. ¿Quieres que te financie esos proyectos? Perfecto. Tráeme el proyecto viable por el Sistema Nacional de Inversión Público. Elabora el expediente técnico y nosotros lo financiamos. Eso es lo mismo, dice Tacna, Arequipa, ¿no? O sea, no es que sea una preferencia por Moquegua, sino dice hay que cumplir. Si quieren que el gobierno nacional nos apoye, hay que cumplir con la tarea previa en las regiones. Nosotros, el 26 de septiembre del año pasado, tuvimos la viabilidad de la carretera Moquegua-Omate Arequipa. El 28 de diciembre del año pasado logramos la viabilidad de la segunda etapa del proyecto Pastoral por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y hace 2 meses logramos por fin la viabilidad de la construcción de nuestro nuevo y moderno Hospital Regional de Moquegua. Con esos 3 requisitos fuimos nuevamente al presidente y dijimos: señor presidente, usted nos pidió esto, aquí está sobre su mesa. Proyectos viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública, estudios de factibilidad concluidos que demuestran la idoneidad y el sustento correspondiente. Ahora cumple usted con su palabra. O sea, el gobierno sí tiene dinero, sí entrega dinero, pero que hay que llevarle los proyectos con factibilidad. Obviamente, el dinero, hay dinero en el Estado, ¿no? Y eso lo ha dicho Cuchil, que eso lo ha dicho Alan García, eso lo ha dicho Keiko Fujimori, es decir, los grandes líderes políticos que conocen de economía. Dicen, hay plata, ¿para qué asustar? Pero lo que no hay plata es para decir, ¿cuánto quieres para enviarte? No, ¿cuánto lo justificas? Si hay plata, Tesoro Público, ¿cómo que no? Si el presupuesto de la Nación es más de 100.000 millones de soles para el año 2013, ¿no? Entonces, sí hay dinero, pero hay que justificarlo. O sea, uno no puede decir,
a ver cuánto me das para ver qué hago, ¿no? O sea, ese no es el mecanismo, ¿no? O sea, no es decir, ¿cuánto me da el gobierno central? No, el gobierno central dice cuánto necesitas, tanto, justifícame. Cuando te lo justificas con expedientes técnicos, con viabilidad, entonces ahí te da, y sí está dando presupuesto, ¿no? Entonces, cuando ahora hay toda una concertación de reclamos, dice, oye, ¿qué podemos hacer contra, qué tenemos que hacer para que China vuelva a crecer al 10-12%? Nada, o sea, eso depende de los chinos, y eso afecta directamente a la economía nacional porque baja el precio del cobre, a menor demanda, menor precio. Entonces, eso es obvio. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, lo que tenemos que hacer es que nuestras economías no sean canon dependientes. Es decir, que no solamente se haga obras en Tacna, en Moquegua, en función de cuánto canon tenemos. Las obras tienen que ser en función de nuestras necesidades. Entonces, dimensionamos nuestra necesidad. Y en función de ese dimensionamiento, vemos cuánto tengo el canon. Perfecto, me alcanza para el 40%. El otro 60% tengo que buscar otra fuente de financiamiento. Yo no puedo vivir esperanzado solamente poniendo velitas al ministro de Economía de China para que siga creciendo a ritmo superior al 10%, para que se tire el precio del cobre a las nubes y que el mexicano... No, entonces yo tengo que ver cuál es mi demanda total. ¿Cuánto voy a atender con esa demanda con el canon? No va a ser todo, definitivamente. Entonces tengo que recurrir. Nosotros hace el día 24 de julio, en sesión de Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, el Consejo de Ministros ya aprobó el endeudamiento externo a través de un fondo de apoyo de cooperación del gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación JICA, para construir 2 centrales hidroeléctricas en Moquegua, aprovechando la caída de las aguas que vienen desde Pasto Grande. $40 millones a condiciones pues prácticamente muy ventajosas. El gobierno de Japón va a entregar a Moquegua para construir 2 centrales hidroeléctricas. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es el ambiente, la generación de energía en Moquegua a través de la Agencia de Cooperación JICA de Japón. La educación a través de SAU del Perú, 108 millones ya financiados y con convenios suscritos. Los proyectos viales, agrícolas y de salud a través del Tesoro Público. Entonces, cuando a mí me dicen en julio, me confirman, hay una disminución de 30 millones de soles para Moquegua. ¿Qué puedo decir al gobierno? Al contrario, gracias, porque me ha reducido solo 30, pero ya me diste 130, y he conseguido 108 de Sauder, y además he conseguido $40 millones de la cooperación con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque sin préstamos del gobierno tiene que ser con visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, y un año me demoró para conseguir esa autorización de Miguel Castilla, que es muy duro, ¿no? A esas autoridades que no han previsto la crisis internacional, que no han avanzado en la factibilidad de sus proyectos y viabilidad de los mismos, ¿usted las ha llamado canon dependientes? Claro, nuestras economías son canon dependientes, ¿no? O sea, el propio Moquegua. Entonces tenemos que, es muy difícil como un adicto a cualquier tipo de estupefaciente, es difícil pensar en otra cosa, pero tienes que dejar, o sea, el canon es un complemento a tu economía regional, es un complemento, pero no puede ser lo único que te sustente. Entonces, por eso, el 2006 empezó a subir, antes no teníamos mucho canon. Claro, y se hacían obras, cuando no había canon, y quizás las obras más grandes de Moquegua y Tacna se han hecho cuando no había canon. Entonces, ¿por qué ahora solamente estamos esperanzados en el canon? ¿No? Entonces, el canon, bienvenido sea, las puertas abiertas, esperamos con los brazos extendidos cuando nos digan presupuestos de canon y que son a veces extraordinarios, que no sabemos ni cómo gastar lo que lo tenemos en nuestra cuenta, pero nuestra economía no puede ser canon dependiente, porque el canon es fluctuante, entonces uno no puede desarrollar, es como la persona, ¿no? Uno no puede tener una economía en un hogar, en una familia, y cuando te dicen, ¿y cuánto vas a pagar a fin de mes? No sé. Depende de factores externos. Oye, yo tengo que hacerme canchuelos para asegurar pues la alimentación, la salud, la educación de la familia. Entonces yo no puedo ver, ya te he dicho, el 25 del mes te digo cuánto va a ser tu sueldo.